Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Estamos enraizados por su palabra y hemos llegado a Jueces capítulo 8. Vamos entonces a estudiar este capítulo, pero antes vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Damos gracias, Señor, por tus bendiciones y pedimos tu dirección en el estudio de tu palabra, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el año 333 a.C., Alejandro Magno se enfrentó a Darío III en la batalla de Isos. El ejército persa superaba en número al macedonio, pero Alejandro eligió un valle estrecho para que la superioridad numérica no sirviera de nada. Con una combinación de valentía, disciplina y estrategia, derrotó a un imperio inmenso y cambió la historia del mundo antiguo. Sin embargo, los peligros no terminan con la victoria. Después del triunfo viene la tentación del orgullo, el abuso del poder y el olvido de la dependencia de Dios. En Jueces 8 vemos algo parecido con Gedeón. Dios le da una gran victoria, pero luego queda expuesto a nuevos peligros espirituales. El elogio del pueblo, la tentación de gobernar, el efod que se vuelve tropiezo y finalmente el pueblo que vuelve a la idolatría. El capítulo nos enseña no solo cómo se gana una batalla, sino cómo es fácil perder el corazón después del triunfo. En este capítulo, Gedeón enfrenta primero el resentimiento de los hombres de Efraín por no haber sido llamados al inicio de la batalla y los apacigua con una respuesta humilde. Continúa persiguiendo a Seba y Salmuna con sus 300 hombres cansados, mas todavía persiguiendo, pese a la negativa de Sucot y Peniel de apoyarles. Tras capturar y ejecutar a los reyes de Madián, Gedeón rechaza ser rey, afirmando que Jehová debe gobernar. No obstante, hace un efod con el oro del botín que se convierte en lazo para él e Israel. Después de su muerte, el pueblo vuelve a la idolatría y olvida a Jehová. Vamos entonces, mis hermanos, a ver 4 versículos claves de este capítulo 8 en la historia de Gedeón. Vamos entonces. Veamos en primer lugar el versículo 8. Dice allí lo siguiente. Llegó Gedeón al Jordán y lo pasaron él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, pero todavía persiguiendo a los de Madián. Bueno, este momento aquí que se relata sucede inmediatamente después de que los de la tribu de Efraín vinieron para poder reclamarle. ¿Por qué no lo habían invitado? Recuerdan ustedes que cuando se obtuvo el triunfo frente a Madián, solo fueron 300 hombres. Los de Efraín hicieron su parte y tuvieron también sus victorias, ¿no? Capturaron a 2 príncipes de los madianitas y, eh, bueno, y finalmente ellos trajeron esas cabezas de esos príncipes en señal de victoria a Gedeón que estaba al otro lado del Jordán. Pero lo importante aquí es que ellos se sintieron excluidos de la pelea y de la victoria. Y Gedeón les dijo, miren, lo que yo he hecho es tan importante como lo que ustedes hicieron. Ustedes también formaron parte de esta victoria porque derrotaron a estos príncipes de Madián. Entonces, en ese momento, la gente de Efraín se calmó, quedó más tranquila. Mientras tanto, Gedeón se enfocó en perseguir todavía a los reyes que estaban huyendo delante de ellos, los reyes de Madián, que eran, el nombre de ellos está aquí registrado también, Seba y Salmuna, ¿no? Entonces, bueno, él pasó con sus 300 hombres y los seguía persiguiendo. Esta es una actitud muy interesante, ¿no? Estaban cansados, pero todavía seguían persiguiendo. Aquí se puede ver cuál es la actitud de Gedeón y de esos hombres, 300 de Gedeón. Estaban agotados, pero no se rendían hasta cumplir el mandato de Dios. Así que la vida cristiana implica perseverar aun cuando estemos cansados. La obediencia no se detiene, mis hermanos, solo porque las fuerzas se debilitan, sino que debemos perseverar en nuestra lucha en todos los aspectos de la vida, incluyendo también en el aspecto espiritual. A veces enfrentamos cansancio en relación con el aspecto emocional, el aspecto espiritual, o muchas veces incluso el aspecto económico.
Este texto nos anima a continuar luchando, a confiar en las promesas del Señor, aunque las fuerzas sean pocas. Los que, dice la palabra, los que esperan en Jehová van a renovar sus fuerzas y correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Bueno, aquí se nos habla precisamente de esto. Ellos estaban cansados, pero tenían fuerzas en su obediencia a Dios y continuaban todavía hasta que finalmente la victoria total sea conseguida frente a los madianitas. Así que, sin duda, mis hermanos, debemos destacar aquí que esta obra fue hecha con humildad, con obediencia, siguiendo el mandato de Dios, persiguiendo hasta el final a estos líderes y sin duda todo esto, bueno, fue el secreto de una gran victoria para el pueblo de Israel. Vamos entonces, mis hermanos, a continuar ahora con el versículo 23. Mira lo que dice Jueces capítulo 8, versículo 23. Dice lo siguiente. Pero Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo, Jehová será vuestro señor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, en los siguientes versículos que nosotros hemos leído, ¿no? Anteriormente, lo que se muestra es la perseverancia de Gedeón y los 300 hombres para continuar persiguiendo a estos reyes de Madián que todavía no habían sido destruidos, Seba y Salmuna. Allí se presentan otros obstáculos. Por ejemplo, están pasando por territorio de Sucot y le piden ayuda a la gente de Sucot. Les dicen, dennos algunos bocados de pan, aliméntanos, porque estaban cansados y ellos perseguían a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y entonces en Sucón le respondieron, ya has derrotado a los reyes de Madián para que nos pidas ayuda, ¿ah? Para que nos exijas algo. Si deseas algo, primero derrota a los reyes de Madián. Como le están diciendo, ¿qué autoridad tienes sobre nosotros? ¿Acaso ya tienes la victoria sobre ellos? ¿Mm? ¿Qué autoridad tienes sobre nosotros? Entonces Gedeón les dijo, miren, voy a capturar a estos reyes y después vendré para que ustedes puedan recibir aquello que se merecen por no ayudarnos en este momento. Algo parecido pasó en Peniel, el siguiente lugar. Pasó el ejército, pidió ayuda y la misma respuesta que le dieron la gente de Sucot, le dieron los de Peniel. Por lo tanto, se negaron a ayudar a los israelitas y a los 300. Entonces Gedeón les dijo, yo voy a regresar y voy a destruir esa torre. Esa era la torre de Peniel que les daba seguridad, que les daba protección, que era un símbolo de su poder. Entonces Gedeón les dice, en cuanto regrese, cuando tenga la victoria sobre estos reyes, ustedes van a saber cuál es la venganza que voy a poder hacer contra ustedes, ¿no? Y después se relata, mis hermanos, todas estas victorias. Finalmente llegan donde Seba y Salmuna, los tiene en sus manos y ellos, dice la palabra de Dios, que finalmente fueron muertos, ¿no? Y entonces ahí hay un momento en que le dice a su hijo que mate a Seba y Salmuna. El hijo, que era muy jovencito, no logra tener el valor de poder matarlos. Gedeón los mata con su propia mano. Entonces lo que podemos ver aquí es que hay grandes victorias de parte de Gedeón, ¿no? Hay un genio militar, entre comillas, que el pueblo podía reconocer. Digo entre comillas porque en realidad quien dirigía todo era el Señor, nuestro Dios. Pero era un hombre que avanzaba y después alcanzó a los reyes de Madián y después fue vengándose por no haber recibido la ayuda en Sucot, ¿no? Que reúne a los ancianos y los castiga con abrojos, dice allí, ¿no? Porque no lo ayudaron ni ayudaron a los 300 y lo mismo en Peniel. Por lo tanto, es un relato de grandes victorias y con poca gente. Entonces, en ese momento, el pueblo, al ver que el liderazgo que tenía Gedeón, en ese momento les dicen, sé tú nuestro Señor y también tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de manos de Madián. Entonces, este es el momento cumbre. El pueblo lo que dice, sé nuestro rey. El pueblo le está diciendo que quería establecer una dinastía. Mira, Gedeón, tú puedes ser
el Señor a quien servimos, un rey, pero después que sea tu hijo y después que sea tu nieto. ¿No? Prácticamente le están entregando el trono a Gedeón. Ahora bien, la respuesta de Gedeón es una respuesta muy interesante, ¿no? No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señorará sobre vosotros. Esta es una respuesta muy sabia de parte de Gedeón. Aquí se afirma el principio teocrático de Israel. ¿Cuál es el principio teocrático? Que Dios gobierna a Israel, que no eran los líderes circunstanciales como Moisés, como Josué o los jueces que aparecían cuando el pueblo de Israel clamaba, sino que el verdadero rey de Israel era Dios y que está por encima de cualquier líder humano. Y eso es el privilegio mayor. Es decir, la teocracia era la mayor bendición que podía tener Israel. El gran problema con Israel es que ellos continuamente desobedecían y se apartaban del Señor. Entonces, finalmente pagaban las consecuencias de su apartamiento del Señor, caían bajo el dominio de un país extranjero, de una potencia extranjera, y ahí clamaban y el Señor venía enviando a un líder. Pero Dios era el gobernante, solo que ellos no obedecían el pacto ni las leyes de Dios. Así que mis hermanos, aquí podemos ver cómo cuando el pueblo estaba en peligro, Dios levanta líderes, Dios usa líderes. Y finalmente, en realidad, el líder está haciendo la voluntad de Dios, por lo tanto, quien lidera realmente es Dios. O sea, no es una monarquía, es una teocracia, donde es Dios el que está liderando al pueblo en aquel periodo. Entonces, mira, vamos a imaginar una situación, vamos a ver un universo paralelo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Israel, en lugar de desobedecer continuamente a Dios, hubiese obedecido al pacto, hubiese sido fiel a los mandamientos, fiel a la ley del Señor, con su fidelidad al Señor, siguiendo los mandamientos de Dios, ellos no necesitarían de un rey, no necesitarían de caudillos, porque Dios sería allí el que protegería al pueblo y no caería nunca bajo la opresión de un país extranjero. Entonces, el gran propósito de Dios es que Israel no tenga un monarca, no tenga un guía humano que se enseñorease sobre ellos, sino que ellos fuesen fieles a su mandamiento, fieles a su ley, y siendo fieles a su ley no necesitaban de un estado monárquico, de un estado opresor, de alguien que pueda decirles qué es lo que tenía que hacer, porque cada uno podía gobernarse a sí mismo cuando obedeciese la ley del Señor. Pero como desobedecían la ley del Señor, sobrevenía la desgracia y Dios tenía que levantar un líder, ¿no? Esa es la razón quizá por la que después de Josué no se nombra un líder en Israel. Moisés nombra a su sucesor, que era para conquistar la tierra y repartir la tierra. Pero Josué no nombra a un sucesor, ¿no? Josué simplemente deja al pueblo para que pueda valerse por sí mismo. Si el pueblo hubiese, por así decirlo, valorado esa libertad. No necesitaban tener un rey, no necesitaban tener una organización monárquica eh, para que los proteja como un caudillo que pueda liberarlos de la opresión. Porque si eran obedientes no habría opresión. Y si habría opresión no necesitaban de caudillos. Era Dios el que los gobernaba directamente. Tristemente, mis hermanos, nosotros podemos ver que no fue así, ¿no? Israel continuamente desobedecía al Señor, clamaba porque venía una nación extranjera que los oprimía y después el Señor levantaba un caudillo y así continuamente eran las veleidades, ¿no? La, la inestabilidad espiritual del pueblo de Israel. Bueno, al final, mis hermanos, también en nuestro tiempo el Señor levanta líderes. La lealtad que debemos tener a nuestros líderes es muy grande, pero nuestra lealtad al Señor debe ser mayor, porque servimos al Señor, no a personas, por muy carismáticas que sean. Dios es el gran guía de esta iglesia, la iglesia adventista. Entonces necesitamos tener íntima comunión con Él y el Señor nos indicará el camino.
Podemos valorar a nuestros pastores, maestros, líderes, pero no idolatrarlos, porque la obediencia suprema es a Cristo y colocarlo a Él como el que gobierna nuestra vida. Y es lo más importante. Vamos ahora, mis hermanos, a la siguiente parte, versículo 27. Dice lo siguiente. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Mira, después de obtener una gran victoria, después de ser un líder tan reconocido, al punto que el pueblo le dijo, gobierna sobre nosotros, que gobierne tu hijo y que gobierne tu nieto. O sea, prácticamente le estaban entregando el gobierno de Israel, estaban pidiendo una monarquía, ¿no? Mucho antes de Saúl hacían ese pedido, pero él responde sabiamente en ese momento, ¿no? Bueno, Jehová será vuestro rey. Pero después él actúa como si no hubiese dicho esas palabras. Él actúa con orgullo, actúa con exaltación propia, reúne esos zarcillos de oro del pueblo, de eso y también algunos otros tesoros que habían logrado conseguir, y ahí se forma un efod, ¿no? Una vestidura así especial, pero que también era una vestidura del sacerdote. Entonces, la gente fue y se prostituyó tras de ese efod. ¿Quién fue aquel que hizo este efod, esta vestidura sacerdotal, que no cumple finalmente una función sacerdotal? Fue Gedeón, y esto fue un tropiezo. Así que, mis hermanos, muchas veces el líder puede alcanzar grandes victorias, pero no debe descuidar su comunión con Dios porque lo puede llevar a la derrota. Parece que Gedeón tuvo una exaltación propia y empezó a buscarse ese vestido de oro, ¿no? Y muchas mujeres, para que, y dice la palabra que tuvo como 70 hijos, ¿no? Entonces, tristemente, no toda la vida de Gedeón fue una vida de fidelidad. Y esto convirtió, eh, se convirtió en un tropezadero para Gedeón, para su pueblo. Así que mira cómo aquí, como algo aparentemente religioso como el efod puede convertirse en ídolo y en tropiezo, en todo, incluso para un líder que fue fiel como Gedeón. El efod parecía una buena idea, algo sacerdotal, pero lo había hecho por su propia iniciativa, no era orden del Señor. Y esto que parecía una iniciativa espiritual y religiosa conforme a los mandamientos de Dios, terminó siendo un motivo de prostitución, de tropezadero, de idolatría para el pueblo. Gran problema cuando el pueblo confunde que no es Gedeón el verdadero líder, sino que es Dios el verdadero líder. Ahí convirtieron a Gedeón en una especie de ídolo popular, ¿no? Lo buscaban y entonces Gedeón cae, se cayó todo el pueblo. Así que los dones, los ministerios o símbolos espirituales pueden transformarse en objetos de culto si desplazan a Cristo del centro. Hay cosas que son realmente símbolos de nuestra iglesia. Por ejemplo, nosotros tenemos el púlpito, ¿no? El púlpito, sin duda, es un símbolo espiritual, pero no es el púlpito el centro, ¿no? Sino es el mensaje bíblico que se da desde el púlpito. No es la persona que predica, es el mensaje que la persona predica que tiene que estar basado en la palabra de Dios. Vamos ahora, mis hermanos, al versículo 33. Dice lo siguiente, versículo 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Bueno, aquí encontramos a una consecuencia triste de la muerte de Gedeón, la fragilidad espiritual del pueblo. Sin liderazgo pronto vuelven a la idolatría. Si el pueblo no estaba arraigado en la palabra, el pueblo seguía a un líder carismático, moría el líder carismático, el pueblo volvía a las andanzas. Así que si la fe, mi querido hermano, no se arraiga profundamente en el corazón de cada miembro de iglesia, corremos el peligro que tuvo el pueblo de Israel. Cuando muere el líder, todo el pueblo de Israel entra en la idolatría, se separa de Dios y luego vienen pues las tristes consecuencias de la opresión por otras naciones, ¿no? Después de la muerte de Gedeón, el pueblo olvidó la liberación que Dios les había dado
y se entregó nuevamente a la idolatría, mostrando cómo las victorias del pasado no garantizan fidelidad presente si no hay constante dependencia de Dios. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano.